¿Los anticonvulsivantes y los antiepilépticos son los mismos fármacos? Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Javi Flores, mejor conocido como Farmacotips, y el día de hoy te voy a hablar sobre los antiepilépticos, su mecanismo de acción, sus indicaciones, sus reacciones adversas. Pero antes de seguir, te invito a suscribirte, dejarme un comentario y un like en este video porque quieres seguir aprendiendo. Y aquí te dejo una lista para que puedas ver las demás clases si aún no lo has hecho. Sin quitar de más tiempo, empezamos. Vamos a hablar de los antiepilépticos. Dentro de los temas que vamos a aprender, tenemos las generalidades de la epilepsia, antiepilépticos de primera generación, los de segunda generación y luego un cuadrito resumen de cómo manejar la epilepsia. Si estás aquí en el canal, te recuerdo que te puedes suscribir y puedes aprender mucho más de farmacología conmigo todas las semanas. Sin más que agregar, empecemos. Con relación a la epilepsia, sabemos que el 1% de las personas básicamente va a presentar esta patología y que de igual forma el tratamiento permite controlar al 80% de las personas que tienen este tipo de trastornos. La epilepsia básicamente es un trastorno en el cual hay convulsiones recurrentes y que hay una alteración a nivel neuronal. A diferencia de las convulsiones, que en la mayoría de los casos tienen razones por las cuales ocurren. Es decir, una patología subyacente es la que produce la convulsión. Si corregimos esta patología, el paciente ya no va a tener convulsiones. Pero ¿cómo funcionan los antiepilépticos? Básicamente se encargan de reforzar la actividad GABAérgica, es decir, la inhibición del sistema nervioso, la disminución de la transmisión a nivel de glutamato, sea bloqueando la liberación del glutamato o en su defecto bloqueando receptores, y también modificación de la conducción iónica, haciendo referencia al calcio. Los antiepilépticos se van a clasificar como les mencionaba en primera y segunda generación, y ciertos que son de acción restringida por tener bastantes reacciones adversas que podemos prever. La primera generación está conformada por el ácido valproico o valproato, la carbamazepina, la fenitoína, fenorbital y benzodiazepinas. Cada una de ellas pretende pertenecer a un grupo diferente de fármacos, pero vamos a explicar el mecanismo de acción de cada uno de ellos. La segunda generación, los gabapentioides, en los cuales tenemos a la gabapentina y la pregabalina, a la lamotrigina, tiagabina, el levetiracetam y el topiramato. Y por último, los de acción restringida, que es el febamato y la vigabatrina. Empecemos con los de primera generación como la fenitoína. Este fármaco básicamente proviene de un profármaco conocido como la fenazidamida, el cual fue retirado del mercado por ser bastante dañino para los pacientes. Y vemos que este medicamento, la fenitoína específicamente, tiene mayor eficacia para pacientes con trastornos de tipo tónico clónico generalizado o convulsiones parciales. Lo malo es que puede presentar dermatitis, granulocitosis o en curso bastante grave pueden tener incluso casos de hepatitis. Ciertas características que tenemos que recordar de este fármaco es que se recomienda en pacientes mayores por el tema de que se puede tener la hipersensibilidad a la fenitoína, en el cual usamos la etotoína, que es un fármaco de mayor potencia. La etotoína y la mefenitoína básicamente comparten las mismas propiedades a nivel de metabolismo saturable, que es lo que vamos a hablar en un segundo. El mecanismo de acción de este fármaco que tenemos que recordar es que bloquea los canales de sodio. Y recordemos que al bloqueo de canales de sodio, esto no va a permitir la despolarización de la membrana y por ende la salida de potenciación, el cual va a producir la convulsión. La eliminación del cero hace referencia a que sin importar la cantidad de fármaco que yo administre, la constante eliminación siempre va a ser la misma. Es decir, no porque ingresa más fármaco es que se elimina mayor cantidad de medicamento. La carbamazepina también pertenece a este grupo de primera línea, el cual va a inhibir la entrada de sodio, bloqueando selectivamente las descargas de alta frecuencia, activándose de una forma específica en el bloqueo de receptores específicos de los canales de alto voltaje de sodio. Las dosis altas de acción presináptica van a reducir la entrada de calcio y de esa forma inhibir la liberación de neurotransmisores. Es decir, que por dos vías, tanto impidiendo la despolarización por la entrada de sodio y evitando la salida de neurotransmisores,
vamos a evitar que ocurra el potencial de acción. Y esto le provee sus potenciales acciones farmacológicas, como antiepiléptico, analgésico en la neuralgia del trigémino y ciertas actividades como antimianático o neuroléptico. Con relación a su farmacocinética, se absorbe por vía oral y va a ser lentamente absorbido a nivel sistémico. Ya que se une a un 75% de la albúmina, su unión a nivel de las proteínas es bastante buena, por lo tanto tiene una semivida de forma intermedia y bastante funcional. Dentro de las interacciones medicamentosas que tenemos que recordar es que puede tener cierta actividad con otros tipos de fármacos, como pueden ser los antiepilépticos. También tenemos a la lamotrigina, flamato, diagabaína, toripato y también ácido valproico. Y este fármaco lo que hace es inducir a la metabolización de estos medicamentos, es decir, acortando su semivida. Las aplicaciones terapéuticas son bastante específicas para convulsiones tónico-clónicas generalizadas, epilepsia parcial, tratamiento de manías, también prevención de la fase bipolar y neuralgia trigémino. Es decir, tenemos tanto indicaciones para la epilepsia como indicaciones no epilépticas. Y en pacientes menores vamos a encontrar síndrome de Lennox-Gastaut, el cual es el fármaco indicado en este tipo de afectación. Sus dosis para conocimiento público: en adultos 200 miligramos día y en niños de 50 a 100 miligramos día, con una dosis de 20 miligramos kilo día, bit o tit, de acuerdo sea necesario. Sus reacciones adversas son las más típicas de todo fármaco, pero las más recordables tenemos la somnolencia, la diplopía, la ataxia de la marcha y en ciertos casos la secreción inadecuada de la hormona antidiurética. Por nada del mundo tenemos que utilizarlo en pacientes que tienen ausencias típicas, mioclonías o convulsiones febriles, ya que esto puede ser mucho peor la afectación y agravar este tipo de trastornos. El fenobarbital, por otro lado, también pertenece a este grupo de primera generación, el cual tiene diferentes vías de administración: vía oral, intravenosa, sobre todo utilizado en neonatos o en estado de mal epiléptico, intramuscular o rectal, ya que tiene una lenta absorción. Lo bueno de este fármaco es que tiene un 50% de nuevas proteínas, por lo cual es bastante estable. Dentro de sus interacciones medicamentosas, vamos a tener diferentes tipos de reacciones con diferentes grupos de fármacos. La primera es que va a reducir con la acción de la carbamazepina, el fedamato, la motrigina, la temimetina y el topiramato, siendo antipilépticos también en su grupo. Puede producir depresión respiratoria cuando se mezcla con alcohol y benzodiazepinas por su efecto depresor. También va a reducir la acción del ácido fólico y va a aumentar la actividad de la taazolamida o la acetazolamida. Dentro de sus aplicaciones terapéuticas, tenemos que se puede utilizar para convulsiones tónico-clónicas generalizadas, neonatales, idiopáticas, epilepsia de tipo parcial, convulsiones febriles o incluso el mal epiléptico. Sus dosis pueden variar en adultos de 50 miligramos a 200 miligramos y en niños de 7 a 5 miligramos kilo bit, es decir, de acuerdo al peso del paciente. Sus reacciones adversas pueden ser variadas, pero las más típicas son la sedación, vamos a tener la incapacidad de concentración, también y la hiperexcitabilidad o estado de hipomanía, en el cual el paciente refiere tener estados de bastante plenitud y bastante tristeza. Es por eso que notamos que los niños pueden tener bajo rendimiento escolar y los adultos más rendimiento en trabajo. Así que por favor no justifiquen su mal rendimiento por culpa de los medicamentos si no los utilizan. Y puede estar contraindicado en caso de porfiria aguda, pacientes hepáticos y pacientes con EPOC, sobre todo por sus efectos depresores. La primodilina, vamos a tener que se aplican básicamente en convulsiones generalizadas idiopáticas, epilepsias parciales y convulsiones febriles, y sus dosis son 250 miligramos a 1000. Dentro de sus reacciones adversas, tenemos que recordar que estos fármacos son bastante conocidos por disminuir el hígado y la potencia sexual, y a su vez puede producir cierto tipo de disartrias y alteraciones cognitivas. Y por último, a razón de todo este desarme al trastorno psicomotor, no se tiene que utilizar en niños, en ancianos y peor en embarazadas porque sí va a pasar a hacer efecto. La vigabatrina, vamos a notar que es un fármaco que es irreversiblemente inhibidor de las aminotransferasas de GABA, es decir, que va a aumentar los niveles endógenos de GABA, ya que no existe una enzima que se encargue de degradarla. De esa forma,
vamos a ver que cómo aumenta la concentración sostenida de esta molécula produciendo una hiperpolarización de la membrana, es decir, que no se puede activar. Es por eso que se utiliza en caso de convulsiones parciales o en síndrome de West. Dentro de sus efectos adversos, notamos que se pueden producir somnolencia, mareos, aumento de peso y defectos del campo visual, hasta en un tercio de los pacientes. En relación a las benzodiazepinas, que son los más utilizados realmente a nivel global, vamos a notar que este fármaco aumenta la actividad de GABA por actuar en su receptor del canal de cloruro y de una forma inhibe indirectamente la actividad de la serotonina. Y es por eso que se provee en ese orden, de acuerdo a la concentración que se utiliza, los diferentes tipos de efectos: ansiolítico, sedante, hipnótico, miorrelajante e incluso anticonvulsivante. Aquí tenemos este cuadro para que le hagan captura de pantalla y recuerden. Aquí están los efectos: A de anticonvulsivante, H hipnótico, M relajante, P de ataque de pánico y S de sedante. Y tenemos aquí los fármacos de acuerdo a su clasificación por su semivida, que es importante siempre recordarla, los de semivida larga, intermedia y corta, y los diferentes tipos de efectos que tienen. Muy importante que recuerden esta tabla. Además, si un día tiene un paciente con intoxicación de benzodiazepinas, tenemos que utilizar flumacenilo por vía intravenosa, que es un antagonista de las benzodiazepinas. Sus reacciones adversas son bastante típicas, donde los pacientes pueden tener cuadros de depresión respiratoria en dosis elevadas, trastornos de la memoria, ataques y mareos, pero la mayoría reporta somnolencia, porque recuerden que también es un fármaco de uso hipnótico, dependiendo de la dosis tiene su efecto, básicamente. En ciertos casos podemos tener pacientes que tengan sobredosis con el uso de benzodiazepinas, y esto va a aumentar el riesgo de muerte. Por otro lado, vamos a notar que los pacientes que tengan una prolongación de la utilización de estos medicamentos pueden tener, sin asociación, somnolencia, alineación hipotonía, y en caso que estén asociados trastornos, vamos a notar pacientes con depresión respiratoria, incluso coma, y por ende eso puede llevar a la muerte. La dependencia de benzodiazepinas no existe si se usa en cortos periodos, como pacientes que estén utilizando estos fármacos como ansiolíticos o hipnóticos, o se utiliza a dosis moderadas. Los problemas realmente radican cuando se utilizan y se dejan de utilizar de forma abrupta. Es decir, una dosis elevada que se retire de golpe va a producir esta cuestión llamada síndrome de abstinencia. Pero una retirada gradual de una reducción de un cuarto por semana hasta que ya llegue a cero, vamos a notar que es bastante beneficioso para el paciente no sufrir estos tipos de sintomatología. Las indicaciones son bastante claras. Primera línea es para pacientes con convulsiones o estatus epiléptico y la segunda línea para preeclampsia, cuando hablamos aquí de antiepilépticos y convulsiones. La etosuximida, por otro lado, es un fármaco bastante conocido, ya que tiene una buena absorción por la vía oral y una buena unión a proteínas. Su semilla puede ser de 30 horas en niños y 60 horas en adultos. Sus interacciones medicamentosas, que tenemos que recordar, están relacionadas con antiepilépticos, como la carbamazepina, fenitoína, formoterol, las cuales van a disminuir sus niveles plasmáticos. La isoniazida, que va a inhibir la actividad de la etosuximida, y el valproato, el cual aumenta los niveles plasmáticos de etosuximida. Importante recordar esto cuando lo utilicemos no solo en monoterapia, sino combinado. Por otro lado, tenemos que recordar que la indicación es bastante específica. Es de primera línea en la crisis de ausencia. Así de claro, no se lo utiliza en otros casos. Paciente con crisis de ausencia, primera línea. Y la dosis va a variar de acuerdo al paciente. Tenemos que recordar que sus reacciones adversas son bastante típicas del uso de estos medicamentos, como gastrointestinales, somnolencia, pero lo más llamativo es la pancitopenia que puede producir por la disminución de la actividad medular, un incremento en las crisis tónico-clónicas y que los pacientes pueden tener trastornos dermatológicos como el síndrome de Stevens-Johnson o lupus eritematoso sistémico. Es más, la etosuximida pertenece a este grupo de fármacos, el cual se menciona como inductor de lupus asociado a fármacos. Por esta razón, no tenemos que utilizar en pacientes que estén embarazadas, tengan cuadros hemorrágicos, que conduzcan todos los días o que utilicen alcohol. Vamos con los fármacos de segunda línea.
Empezamos con la lamotrigina, el cual inhibe los conductos o los canales de sodio y calcio. De esa forma inhibe la descarga de la sostenida en las neuronas y también la secreción de glutamato a nivel de unidad sináptica. Es por eso que sus cualidades son específicas, antiepiléptico y cierta cualidad de analgésico, que el cual su mecanismo aún no está totalmente explicado, pero se sabe que funciona de esa forma. La lamotrigina como tal, tenemos que recordar que su farmacocinética va a ser un 55% unido a proteínas que se da por glucosilación y que se excreta en un periodo de un día total. Muy importante que dentro de sus interacciones medicamentosas con el ácido valproico va a duplicar la semivida del fármaco, al igual que con todos estos tipos antiepilépticos. Se utiliza específicamente para pacientes con convulsiones parciales, crisis de ausencia o mioclonías de tipo infantil, y su dosis puede variar de 100 a 300 miligramos. La tiagabina, su mecanismo es inhibir la recaptación del GABA. De esa forma aumenta los niveles a nivel de la anidura sináptica de esta molécula, potenciando sus efectos inhibitorios, los cuales son bastante potentes. Sus acciones farmacológicas como antiepiléptico o analgésico son bastante llamativas y se siguen estudiando. Es importante recordar que cuando se coadministra con carbamazepina o farmetralfenitoína, va a producir la disminución de la activación de la tiagabina por interacción con otras enzimas o con ácido como P450. Lo más típico de este fármaco que puede producir son mareos y alteraciones de peso. Ciertos pacientes responden con un aumento, otros con una disminución, así que decir que es una no es específico. Tenemos que recordar que sus indicaciones terapéuticas son bastante claras: convulsiones focales, con se pierde la confianza, y su dosis va a variar de acuerdo al paciente. Y perdonen aquí, no es la confianza, es la conciencia. La confianza, una vez que se perdió por siempre. El levetiracetam bloquea específicamente en esta subunidad, la cual va a modular la liberación de GABA y glutamato, en el cual no está totalmente especificado, pero modula que disminuye la liberación de glutamato y aumenta la liberación de GABA, pero en otros casos solo bloquea glutamato y pone a actuar más GABA, pero podemos decir que es un mix. De una forma muy clara, también sabemos que inhibe los canales regulados por voltaje de calcio, lo cual impide la entrada del calcio y la salida de exocitosis de las vesículas con neurotransmisores. Disminuye la activación de el glutamato. La teaida no tiene interacciones medicamentosas que se conozcan y tenemos que tener mucho cuidado con las reacciones de hipersensibilidad. Sus aplicaciones terapéuticas son bastante claras. Pacientes con trastornos en los cuales existe tratamiento a largo plazo de convulsiones focales o en caso de convulsiones generalizadas. Y su dosis va a variar de acuerdo al paciente. Los gabapentinoides, los cuales inhiben al receptor presináptico de calcio. Es decir, no entra el calcio a este nivel de esta neurona y de esa forma no va a liberar a los neurotransmisores. Disminuye la liberación del glutamato y que a pesar de que se une a receptores GABA en la parte postsináptica, no tiene cualidades GABA activando este tipo de receptores. Sus acciones son específicas: antiepiléptico y por ende anticonvulsivo. Tenemos que tener mucho cuidado cuando se utiliza en conjunto con morfina, porque la morfina va a aumentar la concentración de la gabapendina. Y recuerden que está bien disminuir la actividad cerebral, pero no a tal punto que cese por siempre. Dentro de las reacciones adversas, comparten la gabapentina y la pregabalina la somnolencia y la ataxia, pero propiamente dicho, la gabapentina tiene sequedad en la boca y la pregabalina trastornos visuales, en el cual el paciente responde en que no ve bien. Ciertos gabapentinoides tendrán ciertas aplicaciones específicas, como de primera línea para tratamiento de trastornos a largo plazo para convulsiones focales y convulsiones generalizadas. La vigabatrina va a inhibir las transaminasas del GABA y aumentar obviamente los niveles endógenos de la misma, y por ende es un antiepiléptico y anticonvulsivo. Este fármaco va a disminuir los niveles séricos de la fenitoína, entonces es importante recordar cuando lo usemos al mismo tiempo. Y también que la mitad de los pacientes que lo utilicen van a perder la visión. Estos fármacos se utilizan al final y se tiene que tener muy claro que no son de primera línea, sino cuando el paciente no responde a otro tipo de medicamentos. Por eso se los conoce de uso restringido.
Sus indicaciones terapéuticas, ahora sí, son las de convulsiones parciales refractarias, como les ha mencionado, y el síndrome de West solo en este caso cuando el paciente presente espasmos infantiles. El topiramato bloquea los canales de sodio que son dependientes de voltaje y de esa forma también va a aumentar los niveles de GABA. Entonces impide la salida del glutamato, potencia GABA, potencia de entrada de cloro y va a tener sus cualidades que son antiepiléptico y anticonvulsivo. El topiramato va a disminuir la eficacia de los anticonceptivos orales. Entonces tenemos que recordarle y decirle a los pacientes, oiga, si usted va a hacer cositas malas, por favor recuerde que su medicamento va a disminuir su actividad de estos anticonceptivos. Entonces puede quedar embarazada. Mucho ojo. Dentro de reacciones adversas son bastante características como glaucoma, pérdida de peso, pero los líquidos es lo que más atención. Se asocia a un mecanismo que permite que haya un aumento de la producción de líquidos y los pacientes claramente tengan cálculos renales. Sus indicaciones terapéuticas son específicas para epilepsias tónico-clónicas, también como profilaxis en migrañas refractarias y en hipertensión intracraniana idiopática, como una alternativa de tratamiento. Este cuadrito es su día a día. Aquí tienen los trastornos más frecuentes que pueden ocurrir, como ataques tónico-clónicos, ataques de ausencia, mioclónicos y parciales, y los fármacos de primera, segunda y tercera línea. A su vez, cuadros refractarios. Se los dejo aquí para que le hagan captura de pantalla y puedan revisar y tengan una clara idea de qué tipo de fármacos podemos utilizar en este tipo de trastornos. Bueno, ha sido un camino un poco largo, pero quería agradecerte por estar hasta aquí. Si quieres aprender más de los temas, no olvides de suscribirte a mi canal y también que te dejo aquí esta lista para que puedas revisar más temas de farmacología conmigo. O escucha mi podcast o ve mi noticiero. Sin más que agregar, nos vemos pronto. Soy Farmacotips y hasta la próxima. Adiós.